Vamos a hacer el ejercicio de práctica 15.2. Es el mismo que el ejemplo 15.2, pero ahora nos lo pide con fuente de tensión. Vemos, vamos a transformar el capacitor, pero en lugar de hacer la transformación con una fuente de corriente en paralelo, va a ser una fuente de voltaje en serie. Vamos a hacer entonces la transformada de Laplace del circuito. Sería el valor de la fuente 9U de T a Laplace sería 9 sobre S. El 3 ohms pues queda igual. El capacitor ahora nos queda en serie con una fuente de voltaje. ¿Cuánto vale la impedancia del capacitor? Pues es 1 sobre SC. 1 sobre 0.5, que es la capacitancia, es igual a 2 sobre S. Y el valor de la fuente que queda en serie sería VC en el tiempo 0 menos sobre S. En este caso es menos 2 volts sobre S, entonces queda menos 2 sobre S. Vamos a ver que el voltaje que nos pide, VCDT, finalmente será VCDS, pero se mide desde este extremo del capacitor hasta este extremo de la fuente. Entonces en sí tendríamos que ver cuánto mide este voltaje y sumarlo a este voltaje. Por eso les pongo aquí esta expresión, miren, VCDS es igual a el voltaje en la impedancia del capacitor, que es esta, más el voltaje de esta fuente, que es esto, ¿no? Entonces de aquí, esto sí lo conocemos, podemos darle un valor, pero aquí todavía no. Hay que determinar el voltaje en la impedancia del capacitor. ¿Cómo calcularíamos el voltaje en la impedancia del capacitor? Pues por ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la impedancia. ¿Qué corriente? Pues la corriente que va a pasar aquí, IDS, por la impedancia del capacitor, que sabemos que es esta, ¿no? Entonces ahora, esto sí lo conocemos, pero tenemos que determinar IDS. Entonces, para la IDS hay que simplificar un poco el circuito. Vamos a unir estas dos fuentes y hacerla una sola. Y nos va a quedar una fuente de voltaje que va a ser aplicada a una impedancia. Si dividimos el voltaje entre la impedancia, nos va a dar la corriente. Entonces vamos a sumar las dos fuentes. Miren, está más menos, menos más. Entonces más menos menos más están encontradas. Por lo tanto, las fuentes se restan, ¿no? O hacemos una suma algebraica. Entonces sería 9S menos menos 2 sobre S. Es esto. Si hacemos la suma nos queda menos por menos más. 9 más 2, 11 sobre S. ¿Sale? Entonces nos queda una fuente equivalente de 11 sobre S. Este sería nuestro nuevo circuito. La fuente de voltaje que mide, bueno, que tiene un valor de 11 sobre S. Y una impedancia que es la resistencia de 3 ohms en serie con la capacitancia, que su impedancia es de 2 sobre S ohms. Entonces, para encontrar la corriente IDS, esta, dividimos el voltaje sobre la impedancia. ¿Sale? Entonces diremos el voltaje es 11 sobre S dividido sobre la impedancia, que es 2 sobre S más 3. Esa es la impedancia del capacitor, esa es la impedancia de la resistencia. Entonces si la sumamos sería 3 más 2 sobre S. Vamos a hacer esto una sola fracción, entonces nos quedaría como común denominador el S, S entre 1 a 3 por 3, digo S entre 1 a S por 3, 3S, más S entre S a 1 por 2, 2. Aplicamos regla del sándwich. Aplicamos la regla del sándwich. Me regreso tantito. Hacemos 11 por S sobre S por 3S más 2. 11 por S sobre S por 3S más 2. Se simplifican esta S y nos queda 11 sobre 3S más 2. Aquí hay que factorizar el 3 porque si no, no podemos aplicar directamente nuestra transformada inversa. Entonces factorizamos el 3 y nos quedaría de la siguiente manera. Dividimos el 3S sobre 3, nos queda 1. Y el 2 sobre 3 nos queda 2 tercios. De esta manera, si multiplicamos 3 por S, pues nos da 3S. Y si multiplicamos 3 por 2 tercios, pues nos da 2. Bueno, entonces, como les pongo aquí, este 11 lo dividimos entre este 3 y lo dejamos acá arriba.
y nos queda sobre S más 2 tercios, S más 2 tercios. Y ahora sí buscamos VSDS. Como ya tenemos cuánto vale IDS, regresamos a nuestra expresión que habíamos planteado, que el voltaje en el capacitor, ¿ya? VCDS es el voltaje de este capacitor más el voltaje de la fuente, que es esta expresión, que es VZDC, más esta expresión. Vamos a ver. Y aquí la tenemos. Entonces es la corriente por la impedancia del capacitor más el voltaje de la fuente en serie que está con el capacitor. Entonces sería esta corriente, que es esto, multiplicado por la impedancia del capacitor, que es 2 sobre S, más el voltaje en la fuente, que era menos 2 sobre S. Aquí simplemente hay que aplicar un poquito de álgebra para reducir los términos. Entonces nos queda, multiplicando esto, quedaría 2 por 11, pues 22 sobre 3, ¿no? Y S por esto, pues sería S por S más 2 tercios. Luego, más por menos, 2 sobre S, pues 2S, 2 sobre S. Aquí vamos a dejar, miren, esta S es común en ambos denominadores, únicamente la diferencia es este. Entonces, vamos a dejar este como común denominador, ¿no? Entonces dividimos S por S más 2 tercios entre S por S más 2 tercios, pues nos da 1. 1 por 2, 22 tercios, pues 22 tercios. Luego, menos esto entre S, se simplifica con este, y nos queda S más 2 tercios por 2, pues 2 por S más 2 tercios. Después de aquí, esto lo desarrollamos un poquito, entonces nos quedaría menos 22, los 22 tercios, menos 2 por S, menos 2 por 2, 4 tercios. Sobre, pues lo mismo. Simplificamos con términos semejantes y serían estos, ¿no? 22 tercios menos 4 tercios, pues 18 tercios, menos 2S. Este no tiene con quién simplificarse. Sobre S por S más 2 tercios. Esto ya lo podemos simplificar por fracciones parciales, para que ya nos quede A sobre S más B sobre S más 2 tercios. Para calcular el valor de A, pasamos esta S para acá, se simplifica con esta S y nos queda 18 tercios menos 2S sobre S más 2 tercios. Y lo vamos a evaluar en S igual a 0 para que este denominador se vuelva a 0. Entonces haciendo la sustitución de aquí del 0 sería 18 tercios menos 0, pues 18 tercios, ¿no? 0 más 2 tercios, pues 2 tercios. Por regla de sándwich diríamos 18 por 3 entre 3 por 2. Si nos damos cuenta, estos se simplifican y ya nada más nos queda 18 sobre 2, que es 9. Para calcular el valor de B, pasamos este denominador para acá, se simplifica con este y nos queda 18 tercios menos 2S sobre S. 18 tercios menos 2S sobre S. Evaluados en S igual a menos 2 tercios. Sustituyendo el valor de menos 2 tercios o menos 2 tercios en S, en ambas, tendríamos 18 tercios menos 2 por menos 2 tercios sobre menos 2 tercios. Simplificando nos queda, simplificando las operaciones, nos queda 18 tercios más 4 tercios sobre menos 2 tercios. Simplificando ahora esta suma nos queda 22 tercios sobre menos 2 tercios. Haciendo la regla del sándwich, estos dos se simplifican y nos queda 22 sobre 2, 11, más entre menos, menos. Ya tenemos el valor de B. Entonces A vale 9 y B vale menos 11. Y A es sobre S y B sobre S más 2 tercios. Ya con los valores de A y de B tendríamos que VCDS es igual a A sobre S, que sería 9 sobre S, más el valor de B, menos 11 sobre S más 2 tercios. Ahora, aplicando la transformada inversa de Laplace, tendríamos el 9 como factor y la transformada inversa de 1 sobre S, pues es U de t. Entonces nos queda 9 por U de t, más por menos menos, 11 queda como factor y la transformada inversa de 1 sobre S más 2 tercios, pues es E a la menos 2 tercios t por U de t. Y ya factorizando U de t, tendríamos que el voltaje en el capacitor en el tiempo es 9 menos 11 E a la menos 2 tercios t por U de t volts.